Último día al Divino Niño Jesús. Iniciamos nuestro momento de oración, de agradecimiento a Dios por el Salvador que nos ha regalado en este Divino Niño. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hacemos nuestra oración como estuvimos haciendo en estos días de nuestro novenario al Divino Niño Jesús. Oh Divino Niño Jesús, confiando en tu infinita misericordia y bondad, hemos hecho este camino en este novenario para presentarte con sencillez nuestras necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en esa actitud confiada de adoración, de alabanza, de gratitud y petición. Así queremos que también sea nuestro corazón, especialmente en estos días en que hemos finalizado y hemos realizado nuestro encuentro con Dios a través de este novenario. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre, porque tú pediste por nuestras necesidades, por cada uno de nosotros. Te presentamos nuestras necesidades, nuestros problemas. Nos acogemos también a la intercesión de María, Madre tuya y también Madre nuestra, para que con ella nos des la fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Oremos. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo en la humildad de su encarnación y confesar su omnipotencia en la debilidad de su infancia, para que siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día de nuestro novenario. Reflexionamos, queridos hermanos, sobre la bondad y la dulzura del niño Jesús como tema principal. El niño Jesús crecía y se fortalecía. Estaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 40. Queridos hermanos, nuestra reflexión sobre este versículo de la palabra de Dios nos hace entender que la bondad y la dulzura fueron siempre las principales características del divino niño. Con qué encantadora bondad y dulzura recibió también a los pastores en la gruta de Belén, a los magos y más tarde también en Nazaret. Era tan atractiva esta celestial irradiación de su bondad y también la celestial dulzura de su hermoso rostro y su divina mirada. Cautivaba a cuantos le conocían, los cuales llenos de confianza y de admiración le decían unos a otros: vayamos a ver al hijo de José y María. Oración. Adorable niño Jesús, mi único tesoro, dígnate, dulce bien mío, derramar sobre mi corazón, con la unción de tu gracia, la dulzura y bondad de tus sentimientos divinos, y por los méritos infinito de tus santas llagas también regálame la gracia de un día contemplar tu rostro en el cielo. Amén. Oración final. Con esta oración expresamos, queridos hermanos, ese deseo profundo que tenemos de recibir aquella gracia que necesitamos para nuestra vida, para nuestra conversión, para nuestra familia, para nuestro país, para toda la humanidad, por intercesión del divino niño Jesús. Acuérdate
Oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vengo a presentarte mis necesidades. Ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz. Por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, concédeme la gracia que te estoy pidiendo. Aquí, queridos hermanos, expresamos el favor que le pedimos hoy al Niño Dios. Me entrego a ti, oh niño omnipotente, seguro de que escucharás mi súplica y me fortalecerás en la esperanza. Amén. Y que Dios les bendiga a todos por intercesión del divino niño Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.